y compensadoras que podamos llegar a hacer. O sea, después que hemos hecho un trabajo como buenos padres, nos podemos sentir satisfechos. Aunque cuando ellos crezcan, probablemente algunos se alejen, pero usted puede estar tranquilo porque hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Lógico, nosotros queremos que ellos sigan los caminos de Dios todo el tiempo, instruirlo, como dice el proverbio, y para que cuando crezca, dice, no se apartare de él. Aunque nuestros hijos aprenden mucho, usted ya sabe, ¿no? Nuestros hijos son muy inteligentes. ¿Cuántos tienen hijos inteligentes aquí? Ay, amén, como 3 amenes nada más. Nuestros hijos son muy inteligentes y aprenden, ¿no? En teoría, de las cosas que nosotros les enseñamos, de las cosas que nosotros les podemos decir, contar, ellos aprenden, pero ellos aprenden más de nuestros actos, de la manera como nosotros actuamos. Por lo tanto, nosotros debemos de tener sumo cuidado cómo nos comportamos como hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñarles a ellos a través de nuestro ejemplo, porque ellos están observándonos a cada uno de nosotros. Esto no significa que no debemos ser, digamos, enseñarles, ¿no?, la palabra de Dios en teoría. Usted tiene que abrir la escritura y enseñarle, pero aparte de eso tiene que enseñarle con su ejemplo. Y también ahí va incluida la disciplina. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros a veces nos volvemos muy laxos en ese sentido, ¿no? Muy flojos, por así decirlo. Le admitimos todo a nuestros hijos y le dejamos pasar todas esas cosas. Y llegamos a la conclusión, es que mi papá era muy... ¿Cómo era su papá con usted? Era muy severo con nosotros, ¿no? Nuestros padres, dicen. Pero de que nos sirvió, ¿no? Nos sirvió, por supuesto que nos sirvió, aquí estamos. Y eso nos ayudó a cada uno de nosotros, y ahora nosotros nos hemos ido al otro extremo, donde no queremos disciplinar a los hijos, tanto así que decimos, no, pues que yo amo a mi hijo y no quiero castigarlo. No, la Biblia dice todo lo contrario, que el que ama dice que corrige a su hijo, lo corrige. Desde pequeño lo corrige. Por lo tanto, la disciplina y la instrucción son parte integral de la paternidad. Yo les voy a llevar un texto, Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Yo se los leo a ustedes. Dice, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Dice eso, ¿no? No, nosotros a veces pensamos todo lo contrario, ¿no? Ay, que lo amo tanto, me da lástima. Es que todavía no entienden. No, los niños entienden, hermano, desde pequeños. Y ese ha sido nuestro problema, que no les hemos enseñado desde pequeños a nuestros hijos. Y por eso es que a veces, ya cuando van creciendo, hay esa irreverencia dentro de los servicios, ¿no? Y no hay esa atención que deberían tener a la palabra de Dios. Porque nosotros a veces pensamos que no entienden, pero sí, por supuesto, ellos son muy inteligentes y entienden. Lo que pasa es que van aprendiendo esas mañas, como nosotros las vamos dejando pasar. Dice aquí el Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. ¿Duele, hermano? Por supuesto que duele corregir a nuestros hijos, pero hay que hacerlo. Hay que quitarle todos esos berrinches a veces. Pero nosotros a veces nos volvemos muy amorosos, ¿no? Por supuesto. Y aquí la disciplina tiene que ir acompañada con amor, por supuesto que sí. Pero nosotros debemos de corregir a nuestros hijos desde pequeños. Así que todos los padres que tenemos aquí, hijos pequeños, tenemos que corregirlo desde temprano, desde temprana edad. Ahí dice, desde temprano lo corrige. Ahí temprano haciendo referencia a una edad temprana. Al mismo tiempo, la disciplina debe estar balanceada con el amor, o los hijos pueden crecer resentidos, desanimados y rebeldes. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 21, que nosotros como padres no tenemos que exasperar a nuestros hijos, es decir, que no los provoquemos a ira, que no los debemos de provocar
a ira. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que dice Efesios 6:4. Esto es precioso porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, cuando nosotros lo vayamos a castigar a nuestros hijos, deben haber motivos, ¿no? Motivos por el cual vamos a hacer. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay una negación, un mandato negativo y un mandato positivo. El mandato negativo, por supuesto, es que no provoquéis a ira a vuestros hijos. El mandato positivo es criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Es lo que debemos de hacer nosotros. Porque a veces nosotros nos hacemos como los que no pasa nada, ¿no? Le dejamos pasar las cosas a nuestros hijos. Yo quiero leerles una frase de Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores del corazón cuando crezcan. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué preferimos? Yo prefiero los dolores de cabeza. Sí, eso deberíamos preferir, ¿no? Dice, si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores del corazón cuando crezcan. Porque cuando crecen y se rebelan, nosotros nos preguntamos el por qué, ¿no? El por qué. Y la respuesta es porque nunca les enseñamos, nunca los instruimos, nunca les llamamos la atención, nunca los disciplinamos, nunca les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el texto que hemos leído. Amar a Dios con todo el corazón. Que ellos amen a Dios, que ellos amen la presencia de Dios. Y por eso es importante involucrar a nuestros hijos en la familia, ¿no? En los servicios. Cada vez que nosotros venimos y traemos a nuestros hijos, yo me he dado cuenta cuando nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia desde pequeños, ellos aprenden a amar la iglesia. Ellos aprenden a amar la iglesia, les gusta estar ahí. Y capaz que algunos digan, sí, pero vienen a jugar, pero les gusta, hermano. Les gusta, aman estar aquí. Preguntan si hay servicio. Preguntan si vamos a ir a la iglesia. Ellos los aman. Por eso es que amonesto a todos aquellos que dicen que no es necesario ir todos los días, ¿no? ¿Sí? No es necesario, dicen. ¿Para qué todos los días a la iglesia? ¿Cierto? Bueno, eso lo refuta la misma palabra de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos, dice ahí, aunque hay muchos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Entonces, por eso es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, ¿a qué? A asistir a los servicios, a diario. Y este es un compromiso que debemos de hacer. Cada uno de nosotros. Es más, la iglesia primitiva dice que se reunía todos los domingos, todos los días, y partían el pan, compartían, tenían esa común unión entre ellos todos los días. No era solo los domingos, no era solamente los aniversarios, no, estos venían todos los días. Por eso es importante permitirle a nuestros hijos que se involucren dentro de las celebraciones de la iglesia. La familia cristiana debe levantarse como ese faro, es el ideal, ¿no? La familia es el ideal de nuestro Dios. Dice, es importante involucrar a nuestros hijos en todas las actividades porque así ellos van a ir comprendiendo la necesidad que tenemos de buscar a Dios, y no solamente eso, sino que ellos van a aprender a servirle de una manera más eficaz. Y las familias deben de levantarse como ese faro en medio de la oscuridad, más en medio de esta sociedad donde vivimos, ¿no? Corrupta, depravada, donde nosotros debemos mostrar, así como mostró Noé en medio de esa generación perversa. No necesitamos irnos con nuestros hijos a un monasterio lejos, no, es en la oscuridad donde tenemos que aprender a brillar. Es ahí donde tenemos que aprender a brillar. Por lo tanto, la familia se levanta, ¿no? Como ese faro de luz en medio de la oscuridad, en medio de la cultura en que vivimos, ya que esta sociedad nos enseña, ¿no? Mucha superficialidad en los vínculos del matrimonio, de la familia. Ya no le importa a la sociedad de hoy todas estas cosas,
Pero nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que la familia es importante y que ellos se pueden sentir seguros dentro de la familia. ¿Dónde recurren nuestros hijos cuando sienten necesidad? A su casa, ¿no? A su hogar, a su familia, cuando se sienten solos. Es triste cuando nuestros hijos prefieren ir a otro lado y no al hogar, y no a la familia, porque probablemente algo estamos haciendo mal. Entonces nosotros deberíamos hacer un buen trabajo para que nuestros hijos se sientan seguros en casa, puedan encontrar un refugio seguro. La familia cristiana está llamada a ser luz, no porque sea perfecta ni porque posea en sí misma un poder transformador, sino porque Dios en su gracia ha decidido usarla como un testimonio vívido para predicar el Evangelio. Por lo tanto, Dios la diseñó como un espacio de formación. La diseñó como un espacio de formación. Es en el hogar donde se empieza la formación de nuestros hijos. No es en la escuela, no es en la escuela dominical. Es en el hogar. Ahí se empieza. Ahí es donde nosotros tenemos que ir instruyendo a nuestros hijos. Por eso Dios la escoge para que nosotros instruyamos a nuestros hijos. La familia también está diseñada para que sea un refugio para ellos y también para que también sea un lugar lleno de amor. Y cuando Cristo gobierna al hogar, nuestra familia se convierte en una, dice un escritor, que se convierte en una vitrina de la gracia de Dios hacia el mundo. Es decir, todos quieren ver a esa familia. Todos quieren ver esa familia ejemplar. ¿Sí? Todos quieren seguir ese patrón de vida que tiene esa familia. Porque está haciendo ejemplo, está guiando a sus hijos, está haciendo un buen trabajo. Y por lo tanto en esta tarde vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué tan buena familia o qué tan buenos padres estamos siendo nosotros para nuestros hijos? ¿Estamos siendo ejemplos para ellos? ¿Estamos dejando un buen legado para ellos? ¿O simplemente son gritos y pleitos dentro de nuestros hogares? Tanto así que nuestros hijos quieren salir corriendo, no se aguantan por cumplir los 18 para salir. ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo nosotros como padres? Vamos a reflexionar sobre la idea del hogar cristiano como una herramienta, ¿no?, de evangelización. Es decir, nosotros somos los que vamos a evangelizar a nuestros hijos. Porque a veces nosotros nos equivocamos pensando que nuestros hijos nacieron en el cristianismo, decimos nosotros. Yo nací siendo cristiano, dicen algunos. Yo nací en la iglesia, dicen. No, nadie nace de esa manera. Uno tiene que nacer de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la familia es el diseño de Dios. Y desde el principio Dios estableció la familia, Adán y Eva, ¿usted recuerda? Y el propósito era que se reprodujeran y se convirtieran en esa familia que daba inicio a la humanidad. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 o versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Que aprendan a amar a Dios con todo su corazón. Yo sé que nuestros hijos a veces aman muchas cosas, lo cual no está mal siempre y cuando nosotros amemos a Dios por encima de sobre todas las cosas. Yo he aprendido a deleitarme con mis hijos, mis dos hijos mayores que les sirven en el altar a Dios. Yo me deleito con ellos porque puedo disfrutar cosas que Dios ha creado para nuestro bien y podemos deleitarnos en esas cosas, pero también nos deleitamos en la palabra de Dios. Cuando empezamos a hablar de las Escrituras, es un deleite hablar con ellos. Y siento, tanto así que a veces siento que ellos me están instruyendo. Digo yo, esa es una bendición tener eso, ¿no? Poder nosotros entendernos en todos los sentidos y poder formar esa relación, ese vínculo entre nuestros hijos. Yo puedo llegar, yo voy a poner el ejemplo de mis hijos.
Yo puedo llegar al cuarto de mi hijo y disfrutar de un buen partido de fútbol, por así decirlo. Pero a la misma vez puedo disfrutar de una buena escritura. Y a veces nos ponemos a hablar de temas de la Biblia y nos deleitamos. Es decir, usted, porque lo lamentable es que a veces hay muchos padres que solo disfrutan las cosas de este mundo, pero no ejercen el compromiso que tienen ante Dios de enseñarle las palabras de Dios a su hijo. Entonces, usted tiene que tener esa relación o ese vínculo con sus hijos de disfrutar las cosas que Dios ha creado, pero a la misma vez de disfrutar de sus escrituras, que no hay nada más hermoso que eso. Cuando yo hablo con ellos y cuando hablo con mi hija también hablamos acerca de todos estos temas y nos profundizamos y nos encontramos hablando de todo esto. Yo le agradezco a Dios porque sé que Dios, bueno, en primer lugar, Dios es el que hace la obra, ¿no? Dios es el que hace la obra, pero yo me deleito y me doy cuenta de que ellos aman lo que yo amo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que ellos aprendan a amar a Dios, así como tú lo amas. Pero si nosotros, hermanos, no amamos a Dios de todo corazón, si para nosotros las prioridades son otras, menos Dios, si para nosotros las cosas del mundo son más importantes, las ocupaciones, tanto así que no le ponemos atención a nuestros hijos, dudo que ellos se interesen, a menos que el Espíritu Santo trabaje en ello, pero dudo que ellos se interesen de esa manera intensa por su palabra. Por lo tanto, yo siempre procuro y nos mandamos textos, nos mandamos cosas de la Biblia para nosotros tener esa relación espiritual, porque es nuestro compromiso. Y nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos esto: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cada vez que yo los veo que se van desviando, hablo de mis hijos, o se están no desviando, sino que los veo un poco distraídos en otras cosas, siempre les recuerdo que Dios es lo primordial, que Dios es lo más importante, que Dios debe ser la base de nuestro hogar. Por lo tanto, la vida familiar debe estar impregnada de la palabra de Dios, donde nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Yo quiero llevarlos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 dice: la palabra de Cristo more. La palabra de Cristo more. Y yo a veces los reto a ellos. Y los reto y les digo, pues, que hagamos competencia de textos. Es una manera sana de aprender las escrituras. Y sí, ya saben varios. Pero lo que dice el apóstol Pablo acá me encanta, porque eso es lo que debería suceder en todo cristiano. En todo cristiano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es precioso. La palabra de Cristo debe de morar. Y la palabra morar ahí es que es una residencia, debe permanecer ahí todo el tiempo, la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos. Cuando los hermanos vienen y piden consejo, lo cual es bueno, pero hay cosas a veces que se preguntan y digo yo, ¿pero qué dice la Escritura acerca de eso? Si nosotros conociéramos la Escritura, nosotros supiéramos cómo vivir para Dios. Porque esta palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios, nos enseña qué deberíamos estar haciendo. Dice, enseñándonos y exhortándonos, amonestándonos, ¿no? Llamándonos la atención en nuestras
flaquezas, en las cosas que nosotros debemos mejorar, esta palabra de Dios nos exhorta y nos anima y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos enseña. También debemos tener en cuenta esto, que la palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones abundantemente. Esto debemos de pasárselo a nuestros hijos. A nuestros hijos. Debemos enseñarles la palabra de Dios todos los días. Y yo siempre le digo a los hermanos, yo tengo la dicha de llevar a mis hijos siempre a la escuela, ¿no? Los he llevado en la mañana, mi esposa los recoge, pero yo los he llevado en la mañana y ahí platicamos de las cosas de Dios. Les pongo himnos, les pongo mensajes, les recito textos, pero el punto es que la palabra de Cristo esté ahí. Que la palabra de Cristo esté morando en la vida. Nosotros, yo pregunto, ¿qué conversaciones se dan? O hay ocasiones que nuestros hijos no quieren hablar, ¿no? ¿Sí? Pero no debería ser el patrón, ¿no? Porque a veces tú vas con tu hijo y le preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y qué me cuentan de nuevo? Nada. ¿Sí? Bueno, creo que son procesos. No debería ser eso, digamos, constante, ¿no? Deberíamos romper eso y ver cómo nosotros podemos entablar esas conversaciones con nuestros hijos para poder enseñarles la palabra de Dios a diario, en todo momento y en todo lugar. Entonces, también recordar que ellos son herencia de Jehová. Dice el Salmo 127, versículo 3, yo se los leo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Herencia de Jehová son los hijos? Bueno, para todos aquellos que no tienen ninguna, no les dejaron ninguna herencia, pues. Pero tienen sus hijos, son herencia de Jehová. Esa herencia. Pero de esa herencia somos responsables nosotros. Usted tiene que cuidar esa herencia. Usted tiene que administrar bien esa herencia. ¿Sí? Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo que enseña que la familia es una herencia que debe administrarse para la gloria de Dios. No para nuestros propios fines, ¿no? Y más si son fines egoístas, ¿no? Nuestros hijos son para la gloria de Dios. ¿Sí? Tú les enseñas, tú los instruyes con la intención de que ellos sean, personas de bien para la sociedad, pero también que vivan para la gloria de Dios. Que vivan para la gloria de Dios. Porque yo sé que algunos crecen a sus hijos con la idea de que cuando yo esté viejo tú me mantienes. No están ellos obligados. Tienen responsabilidad en el mandato, honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto que sí. Pero hay padres abusadores también. ¿Sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado con esos extremos. Nosotros crecemos a nuestros hijos para que vivan para Dios. Ese debe ser nuestro propósito, crecer a nuestros hijos. Lo que enseña este salmo, es aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos confirmar este propósito, ¿no? Y Colosenses 3:21, que se lo mencionaba, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, no los provoquemos a ira tampoco, hermano. Cuando usted los corríjalo de la manera sabia, porque a todos se nos sale, ¿no? Es que si sos, es que no entendés. ¿Sí? ¿A cuántos se les ha salido esas expresiones? Amén, gracias por decir amén. Comprobado, por lo menos comprobado. ¿Sí? Tengan cuidado cuando corrija a sus hijos. No los provoque ira. Y más cuando queremos que hagan algo que nunca le hemos enseñado, ¿no? ¿Sí? No puedes hacer eso, pero si nunca le enseñamos, hermano.
Ahora nuestro compromiso es enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, instruirlos. Dice que para que no se desalienten, para el pueblo de Dios esto significaba que el discipulado comienza en casa y que los padres son los primeros maestros, los padres. Esto es interesante porque la mayoría de niños de 5 años para abajo o 7 años para abajo quieren ser como su papá. El papá es el héroe, ¿sí? O la mamá es la heroína. Pero a medida van creciendo, van viendo nuestros defectos. Ya no se quieren parecer a nosotros. ¿Por qué? En que fallamos como padres. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero nosotros deberíamos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Sí? Muy coherentes. Si nosotros le damos una promesa a nuestros hijos, ¿qué debemos de hacer? Cumplirla. No enseñarles a mentir. Yo tengo una experiencia con Jason. En una ocasión que no le íbamos a llevar a la escuela y le digo yo, pues dile a tu maestra que no pudiste por esta y esta razón. Y me dijo él, ¿quieres que le mienta? Y fue como un gancho al hígado, hermanos. ¿Sí? Y esas cosas, hermano, son las que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Aunque nos cueste, nosotros debemos de ser íntegros con nuestros hijos. Debemos de comprometernos con nuestros hijos a enseñarles la verdad y toda la verdad. Dice el texto que tenemos, y estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6, estarán sobre tu corazón. ¿El corazón de quién, hermano? El corazón del Padre. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esas palabras son las que repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a repetir? ¿Nomás el día que descansas? El sábado nomás, porque el sábado es el único día que tengo tiempo para enseñarle. El domingo nos levantamos tarde y venimos precisos a la iglesia. Nos agarró la tarde, estamos desvelados porque la serie de Netflix estaba buena y la quería... ¿Sí? ¿Qué nos pasamos haciendo, no? Nos consumen nuestras ocupaciones. Somos como Marta, afanada y afanada estás. Debemos de apartar un tiempo para nuestros hijos. ¿Lo hacemos? ¿Le enseñamos las escrituras? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, que ese corazón palpite palabras de Dios, que ese corazón palpite, que ama la palabra de Dios. Y dice en el 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Cuánto le hablaron a sus hijos hoy de la palabra de Dios? Amén. ¿Le hablamos a nuestros hijos? ¿O nos levantamos? Unos se levantan enojados, todo el tiempo se levantan enojados, ¿no? ¿Por qué será? Acuéstese temprano. Las hablarás estando en tu casa, Y sigue diciendo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Usted cree que no se ponen rebeldes nuestros hijos a veces? Si yo se lo repito a Jason, se lo repito y si ya me lo dijiste, dice. ¿Sí? Ya me lo sé, me dice. ¿Y por qué no lo dice? ¿Nos pasa eso, no? Es una lucha constante como padre. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener paciencia con nuestros hijos, porque tiene que ser una enseñanza constante para la vida de ellos.
Entonces, la vamos a repetir. ¿Cuándo? Cuando estemos en la casa. ¿Y cuándo más? Y andando por el camino. Andando por el camino. ¿Les hablamos de las escrituras a nuestros hijos? O por lo menos unos cantos. ¿Ponemos algunos himnos ahí? ¿O no ponemos nada? ¿Qué ponen ustedes cuando andan por el camino? Al acostarte y cuando te levantes. Cada vez que se acueste, abra las escrituras. Hoy ya no necesita la Biblia en papel, ¿verdad? Ahí la tiene la aplicación en su celular. ¿Cuál prefiere? ¿Reina Valera, Nueva Traducción Viviente? ¿Cuál prefiere? Hay tantas versiones. Entonces, son lo que debemos de hacer nosotros, enseñarle a nuestros hijos y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos hicieron todo esto literal. Se amarraron sus filacterías en las frentes, en las manos y ponen el mesuzá en las entradas de sus puertas. Y el rollito de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, enrollado en el mesuzá. Entonces, lo hicieron literal. Pero esto tiene que estar en el corazón. Es lo que dice la Escritura. Dice que estarán sobre tu corazón. A veces nosotros ya parecemos judíos, ¿no? Ponemos ahí no está mal, pues no está mal, pero deberían estar sobre tu corazón. Los ponemos ahí en las paredes de nuestro hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Ponemos esos textos. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré, y todo eso. ¿Lo ponemos nosotros ahí? Ponemos todo Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Realmente Jehová es nuestro pastor? Deja que Él te guíe en todo lugar, en todo momento. ¿Le permitimos a Él que nos guíe? ¿O simplemente lo ponemos ahí de adorno, ¿no? Se ve hermoso, ¿no? Se ve bonito. Yo quiero hablarle acerca, rápidamente, el tiempo se va muy, muy rápido. Yo quiero mencionarle algunos padres ejemplares que no eran perfectos, pero eran sinceros en amar a Dios. Dice, un buen padre ama a Dios con todo su ser, con todo su corazón, dice el versículo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era Abraham. ¿Usted recuerda de Abraham? Abraham. Y Abraham tuvo cuidado hasta para buscarle esposa a Isaac. ¿Sí? Por favor, no me agarres de Canaán. No me busques de esas mundanas, por favor, para mi hijo. ¿Sí? Hoy nuestros hijos pueden llevar cualquiera. No importa, hijo. No, deben compartir una misma fe. Y Abraham era un padre ejemplar en ese sentido. Yo quiero leerles nada más un texto. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Mandará, dice, a su casa y a sus hijos. ¿A qué los mandó? A que guarden el camino del Señor. Yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a su familia. Ese es nuestro compromiso. Ordene a sus hijos y a su familia. Hay que mi hijo anda mal, pues ordénelo. Hay que ya tiene 18, no importa. Si vive en su hogar, usted manda. ¿Sí? Es que ya tiene 25, no importa. Si está bajo su techo, usted manda. Tiene 30, no importa. Tiene 40 y no se quiere ir. Bueno. Pero si está bajo su hogar, son sus reglas. ¿Sí? Usted manda.
Dice, les leo en la Nueva Traducción Viviente: yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Amén. Este hombre era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y dice que él es el que iba a ordenar su casa y su familia. ¿Sí? En nuestro hogar, yo sé que a veces nuestros hijos quieren mandar, pero no son ellos los que mandan. No son ellos. Por muy fuerte que hable, pero no son ellos los que mandan. ¿Sí? Nosotros como padres tenemos la autoridad de corregir a nuestros hijos. Así que cada uno de nosotros debe de tener ese cuidado. Su confianza en Dios, Abraham, su confianza en Dios, incluso cuando fue probado con Isaac, mostró un amor supremo por Dios. O sea, él estuvo dispuesto a ofrecer su propio hijo. Un buen padre guarda y vive la palabra, según el versículo 6. Yo quiero darles el ejemplo de Josué. Y Josué, usted ya sabe, Josué 24:15 lo que dice, ¿no? Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado, a los dioses de los amorreos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Tomamos esa decisión? Podemos tomar, Josué no anduvo consultando con la esposa, ¿no? Aunque es bueno eso. Pero Josué era la cabeza del hogar. Y entonces Josué viene y dice, no, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que toma personalmente para enseñarle a su familia que sobre todas las cosas, no importa qué escoja el mundo, no importa quién escoja servir, él decide servir a Dios por sobre todas las cosas. Él decide. Josué no solo fue un líder militar, sino un padre espiritual que tomó responsabilidad por la dirección de su casa. Él no esperaba que otros influyeran a su familia. Él mismo la guió espiritualmente. Él mismo la guió. No esperó que otro influyera sobre sus hijos. Si usted no está haciendo influencia sobre sus hijos, pues otros lo harán. Por lo tanto, nosotros debemos de hacerlo. Y más con tantas agendas de hoy en día, ¿no? La Agenda 2030, que por cierto se agarraron el mes más hermoso del año, ¿verdad? Que es junio, para celebrar su... ¿Qué celebran hoy? Hoy, ¿verdad? Hoy se vayan todos los desfiles de LGBT y muchos cristianos ahí apoyando. Y incluyendo pastores. Nosotros debemos de pararnos firmes contra todas estas agendas, contra todas esas ideologías de género. Somos nosotros los responsables que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Enseñarles. Entonces, Josué era un padre ejemplar. Y un buen padre forma un hogar centrado en Dios. Según los versículos 8 y 9, se los leo, dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, esta palabra de Dios debe estar en nuestra mente. Frontales, dice, en tu mente. Yo sé que ellos se pusieron aquí un letrero que decía santidad a Jehová. Pues la santidad, hermanos, se practica en un estilo de vida. No basta con ponerse un rótulo que diga santidad a Jehová. Esto es de vivir para Él. Entonces, Noé es un ejemplo de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Noé? Bueno, porque los últimos días dice que serán como los días de Noé. Hay mucha corrupción, mucho pecado, casándose y dándose en casamiento. Entonces Noé era un hombre ejemplar. Dice Génesis 7:1, dijo Dios, he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Bueno, a esta generación en la cual vivía Noé se le llama que era una generación adúltera, una generación perversa.
pero él aprendió a vivir en santidad. Él aprendió a vivir en justicia. Él fue un buen ejemplo para sus hijos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que vivir en medio de esos tiempos corruptos, en santidad, en justicia, en integridad, que nuestros hijos puedan ver ese buen ejemplo en cada uno de nosotros. Retomemos el texto que tenemos ahí en Deuteronomio capítulo 6. Dice el versículo 4 que leíamos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué deben de entender nuestros hijos? Que no hay Dios fuera de nuestro Dios. No hay otro Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Separados de Él, dice Jesús, nada podemos hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es servirle a Él, enseñarle a nuestros hijos que amen a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Cuando usted haga ese trabajo y le enseña a su hijo, usted estará satisfecho. Dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos. ¿Nos comprometemos a hacer eso? La repetirás a tus hijos. ¿Qué vamos a repetir a nuestros hijos? La palabra del Señor. Entonces, el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos es la palabra de Dios, es la mejor herencia. Esto, que le enseñemos la Escritura. Yo entiendo de que nosotros a veces nos afanamos quizás para dejarle una buena herencia a nuestros hijos, una buena cuenta bancaria, o quizás casa, carro, etcétera, y muchos se afanan en eso y los consume el tiempo procurando obtener todas estas cosas. Pero lo más valioso es la palabra de Dios. Que te recuerden que fuiste un buen padre, que les enseñaste, que estuviste ahí, que estabas ahí enseñándoles a diario. Que recuerden que tú amabas a Dios por sobre todas las cosas y lo amabas con todo tu corazón. Que lo amabas. Que tu obediencia a la palabra de Dios era sin excusas. Que no ponemos excusas para obedecer a Dios. Tú tienes que ser constante en cuanto a estas enseñanzas. Nos ponemos en pie porque vamos a presentar a los niños. Una de las indicaciones